Ahora sí toca una breve introducción sobre quién es Francisco, reduciendo tu biografía así en breve. Decir que Francisco es el director de la compañía Physical Momentum, director también del Atlas México Festival y el director del programa de entrenamiento Técnicas de Movimiento, tal cual, Técnicas de Movimiento, ¿verdad? Tal cual. Exactamente. Desde 2006 desarrolla su propuesta metodológica Body Action impartiendo múltiples talleres con compañías, festivales y centros artísticos internacionales en Europa, Asia y Latinoamérica. Entre ellos ha sido profesor en varias ediciones del Festival del Tebre Danza y aún lo seguirás siendo, que lo sepas que te esperamos en el 2021. Muchas gracias, Roberto. Y que Francisco cuenta con una dilatada experiencia profesional de más de 20 años como intérprete, coreógrafo y formador, que ha sido premiada con varios reconocimientos, residencias y subvenciones artísticas. ¡Wow! Se dice rápido, 20 años. Un Francisco, poquito. Sí. déjame arrancar ya con las preguntas. Y yo quisiera decirte la Venga. primera, y es, ¿cómo definirías tu técnica de entrenamiento? Okay. Body Action ha sido una línea de tiempo de diversos aprendizajes, desde el ser estudiante hasta la edad del intérprete y coreógrafo, que se ha transmitido, se ha desarrollado y evidentemente ha evolucionado de diferentes etapas e ideologías que en su momento eran necesarias en lo que a mí me interesaba, ¿no? Body Action en realidad son mecanismos o es un método que está desarrollado a través de moverte a través de mecánicas de acciones físicas, no por movimientos interpretados desde la danza. Es decir, en la danza existen vocabularios prediseñados o predeterminados que moldean de alguna manera una forma típica o convencional de moverte. Entonces, pues a partir de diferentes estructuras del trabajo de acciones físicas que tiene que ver con metodologías de entrenamiento teatral hacia el actor bailarín, pues todos los mecanismos de estas mecánicas físicas como Meyerhold, Lacroix, Stanislavski, genero y agarro médulas exactamente que me interesan a mí ahí, es cómo moverse a partir de mecánicas de acciones físicas y no de vocabularios que la danza normalmente prediseña. Entonces, empiezo a trabajar desde esa idea que pasas por muchos momentos que puede ser desde, ya sabes, desde el típico, lo animal, del sobrevivir, lo arriesgado, la acrobacia, y pues vas fusionando al mismo tiempo y paralelamente, pues soy también alumno, soy aprendiz y paso por diferentes procesos con otros maestros que ayudan a limpiar lo que estoy haciendo, conducir mi pensamiento, generando rutas mucho más específicas y obviamente alimentando lo que soy, ¿no? Entonces, claro que también tengo referencia de muchos creadores que me han dado, ¿no? Entonces, hay una línea de proceso, es una línea de tiempo que hasta el día de hoy, pues, hasta después de tantos años me doy cuenta apenas de lo que quiero hacer. Entonces, es una práctica constante. No decides desde un principio, voy a hacer esto y lo empujas, ¿no? Entonces, son los modelos de vida que te va llevando y las consecuencias que tu cuerpo también te dan para que vayas sabiendo hasta dónde quieres seguir haciéndolo o qué quieres modificar del cuerpo y de pensamiento. Sí, sí, sí. No, definitivamente te he seguido muchísimo, obviamente. Para mí también eres como un referente y un espectáculo verte dar clases, porque hay una cosa como que es realmente impresionante la cantidad de energía, la generosidad que le mezclas y cómo se nota como que te metes en la piel del otro para poder transmitir todo eso que tú estás comentando ahí. Porque bueno, este es el principio, iremos indagando más allá. Pero veo que tienes esta cosita como que aprendes también mientras estás dando clases. O sea, que veo que estás constantemente en ese tira floja, ¿verdad? Claro, yo creo que una de las premisas que siempre te alimenta al dar clase es poder siempre reconocer el trabajo del otro, ¿no? O sea, cómo reconocer, es algo que siempre digo, cómo reconocer el trabajo del otro para reconocerse a sí mismo. Si no tienes la capacidad de esa humildad de poder ver la información cuerpo, independientemente que lo veas, que tú le estás dando clase, tampoco evolucionas tú. Entonces, para mí, una de las principales ideas, objetivos que tengo es desvincularme de esta idea del maestro. Para mí, soy un informante. El maestro, desde hace mucho tiempo, que es un término que nos categoriza, genera jerarquías y este tipo de ideologías priva y genera bloqueos y genera distancias entre el alumno y el maestro. Entonces, es imprescindible
para mí siempre tener esa línea entre compañerismo, o sea, aunque soy el informante y está ahí, todo el tiempo el reconocer el otro. Por eso te alimentas también, o sea, no llegas a una clase sabiendo todos, al contrario, si hay gente que tiene una información maravillosa y sabes cómo ser coach de esa información y cómo después tú puedes deslindar esa condición para ti, pues vas obviamente tejiendo tu método y lo construyes alrededor de todos, no es que tú lo hagas, o sea, un método depende de todos, es un proceso colectivo más que individual, siempre lo he pensado así. Qué bueno, no, bellísimo lo que dices y estoy totalmente de acuerdo, me encanta. Hay una cuestión así, porque hablando de la formación, hay gente como que son de esos que su manera de trabajar es como lo típico, las 8 horas al día, las 6 horas al día es como la tradición, ¿no? Hay que ser bailarín y hay que entrenar, 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 ir a por ello. Y hay gente como que prefiere como quizás ser más económico con su energía y es como que a veces como no hace falta tantas horas, a veces hay como que ir más al punto, al objetivo que buscas, que quizás tendrás incluso más energía para darle en ese momento. ¿Qué opinas tú? Creo que esta pregunta releva justamente lo que es esta charla, ¿no? Yo creo que el término formación siempre se suele asociar al mundo académico y el mundo académico tiene ciertas normas y ciertas reglas que conducen a lo que es un protocolo, el protocolo del tiempo, el protocolo de las técnicas, estilos o métodos que se llevan para enfocar al estudiante a hacerlo y el cómo se hace, ¿no? El quién, cómo y el cuánto tiempo. Y me parece que no es que sea un método equívoco, me parece que hay dos alternativas siempre en este mundo del arte en general. Hablando específicamente de la danza, por supuesto, que es a lo que nos dedicamos, pero siempre hay una competencia, ¿no? O sea, la formación artística formal o académica, lo que le llamamos, contra la formación autodidacta. Me parece que estos dos campos es imprescindible mencionarlos. ¿Por qué? Porque hay artistas talentosísimos que nunca han recurrido a una escuela, a una formación para tener obras maestras, para tener la proyección y la característica del perfil de creatividad que tienen, contra otros que también lo tienen. No digo ni minorizo ninguna de las dos. Me parece Queda claro. Sí, sí. me parece que ambas son dos posturas que hasta el día de hoy suceden, ¿no? O sea, me parece que una educación formal, pues de alguna manera la gente siempre lo ve como una forma de adquirir los mejores medios, los conocimientos, las técnicas, como esta idea. Pero para otros, la idea de la formación autodidacta, pues es una forma de sofocar el pensamiento, de la cosa original, de la creatividad, de ser lo que uno es. Y sin importar cualquiera de las dos formaciones que uno tenga, sea el estilo, la técnica o el desarrollo hacia lo que uno va, realmente lo importante es este punto que es humanizar. El arte no es para educar, es para humanizar. Entonces, pues no importa el tiempo que le desarrolles, o sea, como estas 8 horas, ¿no? Me parece que esto es algo conductista, es algo mucho más formal, a otro que puede ser, también puede hacer lo mismo 8 horas, pero no se enfoca a procesar una enciclopedia o un texto de diversas informaciones, sino se dedica al estilo que él quiere practicar, desvinculándose de otras gamas. Creo que hay pros y contras de esto, que en el momento que yo me pongo a reflexionar inmediatamente de la formación, pues es lo que yo veo. Creo que todas las personas en diferentes momentos de su vida y sin saberlo, pues uno siempre, lo que siempre hay como en la cercanía es esta formalidad, esta forma académica. Y conforme pasa el tiempo, naturalmente, no sé por qué, pero naturalmente te acercas a tu investigación autodidacta o independiente o al menos este aprendizaje asistido. Me parece que hay 3 formaciones: la académica, que ya la sabemos, la autodidacta, y el independiente, que es el autoasistido, porque el autoasistido es, ok, no perteneces a una escuela o tal, pero sí generas laboratorios, talleres de información que te interesa. Entonces, pues son 3 líneas que todas son válidas, pero depende siempre de la idea y de lo que uno quiere hacer como individuo. La individualidad siempre va a ser importante en el quehacer artístico. Qué curioso, porque me encanta que traigas ese concepto de la individualidad también y como veo como que estimulas y estimulas la creatividad individual.
pero como que hablas de esa parte, luego hablas también de lo colectivo y de aprender del otro. Me encanta ese flujo de aparentemente conceptos diferentes, pero que conviven y se enriquecen uno al otro. Entonces, Francisco, tú eres una persona de esas que no solo eres profesor, obviamente, sino que bailarín, que sino también coreógrafo y también empresario, déjame decirlo así, como que es una persona como bien activa en todos los campos. Entonces, yendo un poquito más allá, claro, déjame preguntarte claramente, para mí, cuando tú bailas, ¿bailas para ti mismo o bailas para los demás? ¡Wow! Esa sí fue muy compleja. Yo creo, principalmente creo en lo que hago. Si yo no creo en lo que hago, no le puedo resignificar el gusto a las personas de lo que también le pueden gustar. Es decir, eh, por supuesto bailo para mí, pero no bailo en un sentido ególatra, sino, ni creo en un sentido ególatra, sino bailo en referencia de generar y de generar y producir fibras para quien lo está viendo, porque también el individualismo, que es muy importante en lo que uno crea, porque tú creas un proyecto y crees en eso, por eso lo estás haciendo, por eso inviertes tu tiempo en eso. Pero en esa inversión existe este exterior que ahí pasamos a la parte que es la crítica o el juzgar. Si yo juzgo lo que yo hago, pues es muy importante que la gente va a saber lo que pienso o va a tener la referencia de lo que ellos piensan que es bueno o malo. Que aquí partimos al me gusta o no me gusta. Por supuesto voy a pensar en mi danza porque mi danza es mi reflexión, lo que yo hago y en mi gusto de manera de pensar, pero sin embargo no puedes dejar de alguna manera abandonado al público, no. Quizá lo que hagas, siempre va a haber que la parte que hagas, va a haber personas o movimientos de pensadores que no les guste, pero no significa que esté mal. Entonces ahí es también el valor de lo que uno hace, ¿no? Pues, el Total. valor, las agallas, y el Mm, confiar como justamente como este es mi estilo, esto es lo que yo pienso y hasta dónde quieres empujar. Entonces, me parece que es una pregunta combinada, en una respuesta justamente múltiple también combinada. Sí, sí, sí bailo para mí, pero tampoco te puedes deslindar completamente como ujú. de ese exterior. Total, 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 total. Oye, me da como que podríamos estar horas hablando juntos, Ya, eso ya sí vi. está seguro. Voy a intentar como ir tirando, abriendo como preguntas por diferentes Vale, flancos, vale. así podemos ir viendo, pero en cada respuesta que das da para meterse para adentro. Oye, yo veo que también como latino que eres, tienes también una energía muy específica, es una observación mía. Te veo así como una fuerza, como que he estado varias veces por ahí por México y veo algo por ahí, por estas latitudes, como que algo está vibrando fuerte, fuerte. Sí. Entonces, me encanta como que le pones también ese acento a esa individualidad, a esa capacidad de poder eh, ser ¿cómo le llamabas antes? Autodidacta, ¿sí? Yo creo que eso es muy importante. Déjame entonces preguntarte, sí, a nivel global, ¿cómo percibes tú el contexto actual de la danza contemporánea y las artes escénicas? Así globalmente, ¿qué crees que está pasando ahora mismo en el mundo en cuanto a la danza contemporánea? Bueno, perdón por abrirlo tanto, pero es que cuando me lo preguntas, justamente me conduces a muchos canales. Creo que el contexto de la danza contemporánea actual está dividida en diversas generaciones, porque está una generación que ya tiene una historia, que ha hecho una trayectoria, que ha consolidado diversos trabajos, redes de trabajo, líneas, que, bueno, viene después como estos alumnos o estos, o esta u otra generación que está en medio, que está justamente en una fortaleza activa, tanto festivales, encuentros, teatros, programaciones, producciones, y después vienen como las generaciones que están aún en formación, ¿no? Entonces, al unir esto y bueno, en esta actualidad como tal, pandémica, con esta virtualidad, me parece que hay una necesidad justamente de exponer eh, lo que antes era un esfuerzo doble, ¿no? Del qué se hace, del cómo se expone la danza, para qué se dice, que sigue siendo una vía de comunicación artística, el por qué hacemos esto. Creo que siempre la danza, y siempre se menciona en todos lados, que es
el patito feo de todas las artes. Mm, Y creo que sigue siendo como una lucha constante, no porque se haga mal, que eso quiero aclararlo, no porque las cosas que se hagan están mal, sino porque siento que todavía hay una desvinculación dentro del cómo se hace. ¿Por qué? Porque realmente hay muchas líneas de trabajo, o sea, desde danza y tecnología, danza tradicional, la misma danza contemporánea con todas sus expresiones, el trabajo de improvisación, el trabajo dancístico desde los tecnicismos dancísticos. Entonces, independientemente de las filosofías o contenidos que pueda haber cada uno de los trabajos, siento que la danza continúa abordando cómo poder atraer el mayor objetivo, que es el público, cómo atraer desde la danza, cómo generar nuevas alternativas de apreciarlo como espectador, sobre todo, porque como mm, participante creo que sí se ha logrado más, como atraer a la gente desde la práctica del cuerpo, me parece que eso ha sido bellísimo y que es como lo que más nos acerca. mm, Yo siento que sí hay una evolución desde que yo empecé muy joven, que sí hay una promoción, hay una difusión, hay un acercamiento académico mucho más grande, hay mucho más redes de festivales, pero todavía creo que hay una individualidad que no se logra conjugar colectivamente de forma mundial. Tiene que ver también mucho sobre los tipos de proyectos, ¿no? A veces uno quiere enlazar un proyecto con Rusia, pero al mismo tiempo con Brasil y al mismo tiempo mm. con Singapur, pero no se termina. Me parece que son proyectos fugaces, proyectos como pólvora, que suceden, pero no terminan de progresar. Y a pesar de que hay muchas plataformas, que ahora esta moda de las plataformas que tiene a unos 15, 20 años, las redes que han emergido como si fuera el mundo fungi ahí, pues me parece que aún está, que se repiten las cosas y no hemos podido dar esa evolución para Mm. trascender a lo que la danza debería de todavía tener como esa grandeza. Creo que las artes escénicas actuales o la danza en sí está en un momento álgido, pero al mismo tiempo con una pared enfrente que no sabe si tiene que darle la vuelta a esa pared o construir una puerta para trascender. Buena imagen. No, no, la verdad es que me interesa que estés tocando por ahí ese tema, porque de verdad también estoy pensando yo también en todas esas mezclas y todo lo que está pasando. Estás hablando como varios estratos así de generaciones que están conviviendo. Estamos hablando también de diferentes disciplinas artísticas combinables. Y entonces para mí hay una pregunta que siempre me viene a la cabeza también, como cuando te preguntan, tú Francisco, ¿de qué trabajas? Me dicen, bueno, soy bailarín y das clases de qué, y sueles decir de danza contemporánea. Y ahí siempre me surge un problema, porque ya no sé cómo Sí, llamar a lo que estamos haciendo, porque cada vez que digo danza contemporánea me remite a los años 80, a los años 90, a los años no sé qué, pero sí. no acaba de definir lo que estamos haciendo ahora mismo. Sobre todo gente como tú que estáis ahora bien en activo con la actualidad. ¿Cómo lo definirías lo que estamos haciendo ahora mismo, hoy en día? Yo creo que yo lo englobaría desde mi práctica y desde una forma de sintetizarlo, no porque tampoco en esta originalidad, pero creo que estamos todos haciendo acciones interdisciplinarias ahora, procesos interdisciplinarios. Me parece que antes el sentido de hacer danza, el hecho de colocar música y bailar, pues siempre ha sido danza, pero ya le ponías video, entonces ya, o sea, siento que todas estas variables que son importantísimas etiquetarlas. No, me parece que en su momento siempre ha sido muy importante etiquetarlas, pero creo que estos procesos o estos productos a los que se genera esta interdisciplina, porque ahora en realidad hay una mezcla con una necesidad que también es imprescindible de poder introducirnos en otras artes para poder decir lo que realmente queremos hacer, que también forma parte de la danza, ¿no? Que a esto me refiero desde las artes plásticas, con la música, con la misma vestimenta, o sea, ya el hacer vestuario, ¿no? Ya tiene una teoría, una conducción, un tema, que yo creo que todo está abordado. Eh, es bien difícil parafrasear o articular en palabras, eh, poder etiquetar ahora para mí como o sintetizarlo,
pero me parece que todos estamos en esa búsqueda, que todos estamos tocando todas estas disciplinas artísticas para generar investigaciones de la forma personal, para proyectarlas hacia afuera, pero siempre desde esta interdisciplina, ¿no? Y, y bueno, creo que más va por ahí. Creo que a mí me cuesta un poco poder desarrollar el sentido de también de decir danza o no danza. Al contrario, lo que me interesa es bailar, pero que también yo tengo estudios en iluminación, o sea, tengo 2 maestrías, tengo estudios de dirección escénica, tal, pero claro, tú no llegas a dar una clase o vas a una audición sabiendo con tu diploma, mira, yo sé esto, entonces así como creador también o como intérprete, realmente no colocas las cosas que sabes, sino Mm. agarras esos conocimientos y los generas a partir de lo que a ti te interesa. Específicamente en esta parte del cuerpo, por eso me parece que todos absorbemos, somos como esponjas y abordamos todas las informaciones que están hasta alrededor, que en realidad eso ya viene sucediendo hace mucho, solo que Sí. ahora lo manifestamos con mucho más claridad hacia lo que queremos enfocar creativamente. Sí, sí, tal cual, tal cual, tal cual. Bueno, así rápidamente un recordatorio para los participantes, los asistentes que nos están siguiendo. Acordaos, por favor, de ir escribiendo las preguntas en el chat que podéis encontrar aquí abajo. Entonces, esas preguntas serán reflejadas en el chat global y nuestra asistente, la que está siguiendo ahora nuestro webinar, Esther Benet, las irá recogiendo. Entonces, aprovechemos este momento tan fabuloso de poder conversar con Francisco y preguntarle esas cositas que nos interesan. A ver, estás tocando muchos temas que me interesan a mí también personalmente y creo que también puedan ser de interés global. Pero es eso, como que hablaste también de esas generaciones, hay como diferentes eh, alternativas de poder formarse, tanto en lo académico como en lo alternativo o autodidacta, ¿no? Hay como eso, un menú de opciones. Entonces, para ti, ¿tú crees que hay algún tipo de salto generacional? ¿Hay algún tipo de cosas, porque has estado muchos años dando clases, notas algún tipo de diferencia entre lo que era dar clases hace 10 años y dar clases ahora? ¿Crees que hay algo que está ocurriendo en esa relación que ocurre dentro del aula? Sí, por supuesto. Me parece me parece, por ejemplo, que la generación de ahora, mi generación, mis contemporáneos, estamos intentando no romper las estructuras ya hechas, que por algo son técnicas, por algo son estilos, sino me parece que es desbloquear las formas convencionales del cómo percibimos la educación dancística, en este caso del cuerpo, ¿no? Cómo existen, cómo podemos ampliar o construir, resignificar otras formas, otros caminos de, de enseñar, de parafrasear, de compartir. Y me parece que esto tiene que ver con una cosa de responsabilidad, disciplina. Es decir, cuando yo te hablo de las primeras de las generaciones en este campo que yo veo 3 generaciones son cómo crearon los precursores de la danza moderna contemporánea tal, cómo llegan a estas técnicas. O sea, ellos empiezan siendo autodidactas naturalmente y para llegar a eso generan un proceso, un desarrollo constante para llegar a consolidar una ideología que en objetivos, pues consolida, por supuesto, conclusiones a lo que después llamamos técnicas. ¿Por qué? Porque ¿por qué va a estar mal para ellos? Si a ellos les funcionó, ¿por qué va a estar mal? Si a nosotros nos funciona lo que estamos haciendo ahora, ¿por qué va a estar mal? No, otra vez lo vuelvo a decir, no minorizo nada, no minorizo ninguna técnica, al contrario, yo me he formado en las técnicas convencionales o a lo que le llamamos esa convencionalidad, esos típicos estructuras de formación, pero al mismo tiempo, cuando tienes un proceso como intérprete y después dando clases, te das cuenta que puedes hacer síntesis mucho más precisas de esa información y quizá llevado a otros lugares. Entonces, pues obviamente todos pasamos por ese lugar. O sea, a mí una de las preguntas con esto que me preguntas y que siempre me genera, pues, demasiada curiosidad es ¿por qué ante una misma clase unos alumnos aprenden más que otros? O sea, qué les distingue a algunos alumnos que aprendan bien y qué distingue a otros que lo hacen mal? O sea, ¿cuáles son estas diferencias
individuales que les da la capacidad a cada uno de entender hacia dónde lo llevan tal. Y lo mismo sucede con los maestros. Porque ¿quién dice que algo está bien? ¿Quién dice que algo está mal? Entonces, me parece que ahora las tecnologías, el campo de la tecnología del cuerpo, hablando desde la salud, hablando desde el conocimiento de todo el sistema óseo, todo el sistema, todo lo que es nuestro cuerpo, hay una tecnología mucho más avanzada que podemos incursionar con mucho más eficacia y velocidad. Entre eso, pues obviamente existen motores o prácticas que ayudan a generar estrategias mucho más eficaces a lo que queremos hacer. Obviamente, eso no quiere decir que lo que antes de donde hemos aprendido esté mal. Tampoco nada de lo que se hace está mal. ¿Por qué tiene que estar mal si la gente confía y ha creído en eso? Por eso la gente lo hace. O sea, es como si yo dijera, ¿confías en lo que haces? Claro, por eso lo hago. Si no confiara, no lo haría. Entonces, me parece que en estas tres estructuras generacionales, pues sucede. Pues no sé si respondí tu respuesta. Sí, 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 sí. Respondes y abres cantidad de otras preguntas, ¿no? De verdad. Sí, no, tiene mucho sentido para mí porque también como tú doy clases a veces, es parte de mi actividad cotidiana y a veces me pregunto, de hecho me lo pregunto cada vez que me levanto y tengo que dar una clase, ¿qué significa ser profesor para mí? Creo que de alguna manera has ido respondiendo a todo eso, pero también volvería a decirte, ¿qué sentido tiene para ti ser profesor hoy en día? O sea, ¿qué te aporta a ti como artista ser profesor? ¿Tiene sentido ser profesor o vayamos a algún lugar en donde todos nos auto aprendamos? No sé, sí que hay una cierta jerarquía, ¿no? Cuando entras en la Claro. sala. Y sí que lo has respondido de alguna manera antes. Pero sigo ahí preguntando, ¿qué significa ser profesor hoy en día? Yo creo que ser profesor, ser maestro, Ser maestro, sí. es justamente colocarte en la capacidad de respuesta del que está frente a ti. Es decir, lo que significa es ser referente de lo que esa persona puede llegar a ser, más que esa persona repita lo que tú sabes o lo que tú conoces. Y ahí creo que está la liga de todo. Yo no quiero que la gente sea como yo. A mí no me interesa eso. Me interesa que la gente sea lo que es y sea lo que ellos son a través de las herramientas que yo le puedo dar. Yo solamente voy a potenciar eso. Y me parece que eso es la parte humana del por qué doy clase. Me encanta ver ese proceso como persona. No voy a ver si tiene el músculo, ya te sale esto, ya te salió esta acrobacia, no. Me interesa ver cómo tiene la capacidad, cómo veo ese proceso de evolución de la persona, corporal, intelectual. Cuando el cuerpo entiende, la cabeza razona y crea otro universo. Y vas generando universos. Y entre esos universos vas generando nuevas espiritualidades, nuevas condiciones de búsquedas personales y nuevos retos, ¿no? Me parece que la danza no solo es un reto del cuerpo, sino es un reto intelectual, que tiene que ver con el gusto. Y en el gusto tiene que ver con la práctica, y la práctica tiene que ver con la escena, y la escena tiene que ver cómo lo poetizas, y esa poiesis, esa poesía para lo que hacemos bailar, pues tiene que ver hacia dónde queremos, del por qué hacemos y hacia dónde lo queremos llevar. El por qué lo hacemos, hacia dónde lo hacemos y a quién lo dirigimos que lo hacemos. Entre estas tres cosas me parece que es imprescindible pues este aprendizaje, ¿no? Dar clase tiene tres módulos que yo veo, que es el aprendizaje permanente, el estudio independiente y la responsabilidad. Si tú no tienes responsabilidad, pues no hay responsabilidad hablando de todo lo que como persona, como artista, como individuo, como maestro, como participante o estudiante. Como estudiante tienes que tener como premisa la responsabilidad, independientemente del que sea tu campo académico o independiente, ¿no? Como autodidacta. Wow. No, me fascina tu visión global de todo lo que es la danza, porque te veo como que el profesor no se desvincula del creador, ni tampoco del contacto con el público o de poder mejorar o dar herramientas a esa persona que viene a atender tus clases para que siga su crecimiento personal. Me encanta
esa empatía que creas y que tienes con la gente. En esa visión tan global de todas las artes escénicas, yo tengo otra pregunta también que quisiera hacerte y tengo también mucha curiosidad, y es ¿cómo imaginas las artes escénicas en el futuro? ¿Qué crees que va a pasar? Más allá de lo que desees que vaya a pasar. Yo creo que lo que va a pasar es que esta necesidad de regresar a lo presencial, de regresar a acercarnos al cuerpo, a tocarnos, a, a ver un cuerpo, a ver a lo sensorial, me parece que eso es lo importante. Me parece que lo sensorial va a ser el objetivo primordial de este regreso, ¿no? Me parece que este tiempo que nos ha fracturado globalmente, tanto económica como anímicamente y mortalmente, pues justamente estas fibras sensibles me parece que es lo que queremos rescatar de esta distancia, este distanciamiento tan grave en el que nos encontramos. Ir al teatro o ir a una clase es para volver a vincularnos, para volver a conectarnos, para volver a sentir nuestra agua, nuestro vibrar. Y yo creo que eso va a ser lo más importante. La gente ya no va a haber capas ni filtros que te digan, mira lo bonito que ha sido, sino abrirnos realmente a lo que queremos ver y sentir. Entonces, me parece que esa necesidad de volver a decir, wow, o sea, no sé, ayer te digo algo muy rápido. Veo una serie con mi pareja que, que en el final solo era un abrazo entre dos ancianas, que era como, qué maravilloso. Y creo que ese abrazo para mí era como, wow, qué ganas de poder abrazar a alguien en una clase, de que se sientan dos cuerpos, poder ver a dos cuerpos, presenciar eso, presenciar esas acciones, me Mm, parece que es el motivo del por qué del cómo van a regresar las artes escénicas. ¿Qué tiene que ver eso? mm, Con espiritualizar, regresar realmente con una cosa pues más verídica. mm, mm. No porque lo Sí, sí. otro no sea verídico, pero regresar, como hacerlo más real. Sí, no, creo que se entiende el significado de lo que quieres decir. De hecho, me encanta que digas eso porque yo también veo como algo muy único, muy especial y muy extraordinario en el hecho que hagamos un tipo de cita, que hagamos una quedada, digamos a cierta gente, oye, tal día voy a estar en tal teatro, estás invitado a venir y que encima que les cueste dinero venir a ver esas cosas, en el sentido de que hay una necesidad, se supone, existencial de que la gente pague para que esta persona en el escenario les lleve en un viaje para que lo saque de este mundo por lo menos durante una hora viajando por algún lugar especial. Me encanta Ya. como dar ese valor a este momento que se llama el escenario, el público con el teatro, esa magia que se da ese momento. Y ojalá regrese por lo menos con más fuerza o con más inteligencia partiendo ya de la base de lo que todo lo existente hasta ahora, antes de este mundo digital, ya era fuerte y a ver si ahora aprendemos a sumarle más fuerza. Francisco, tú estás ahora supongo, con más proyectos en mente, supongo que debes estar haciendo como alguna creación o debes estar planeando alguna cosita, ¿es así? Sí, bueno, yo durante todo este proceso de pandemia estuve desvinculado, por ejemplo, de las redes y eso me ayudó mucho a dejar de hacer lo que estaba haciendo para, más que volver a construir, era pulir. Y creo que ese fue mi proceso en la pandemia, pulir los proyectos que ya tenía, desde una base gestiva hasta la base artística. Y realmente me encontraba en un momento donde yo dije, wow, necesito eso, pulir. Y hasta hace, creo que 2 meses, empecé a partir con esta cosa de la pandemia a hacer una eh, nueva producción que más bien es una instalación performática desde la improvisación. Un campo que no había querido, que lo practico, más no lo que había querido hacer de una forma formal, de hacerlo Mm, formal. Y este es un proyecto que tiene que ver con la improvisación completamente, pero una improvisación dirigida de alguna manera, mm, ¿no? mm, 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 mm. Y
y bueno, esta improvisación en el diseño tiene que ver más sobre la prioridad a través de la iluminación. Es básicamente como la Mm. prioridad. Paralelamente, pues sigo bueno, gestionando mis talleres para el próximo año que esperemos que se puedan dar por esta cosa global y pues ir gestionando poco a poco y pues puliendo como sobre todo el festival, ¿no? Que yo he aprendido justamente, pues para mí del Tebre es, pues mi papá, el padre de los festivales, de donde está, que te lo agradezco, que lo he aprendido ahí, que realmente pues Atlas ha sido un proyecto en el que le he aprendido, en el que he acercado en otro lugar del mundo que es en mi país, a ser un punto de encuentro más accesible o accesible para la gente de este lado del charco, ¿no? Básicamente siempre ha sido eso. Y este año lo entendí de otra manera, entendí cómo procesar esto. Bueno, básicamente estos tres proyectos han estado ahí, la compañía, el festival y mi práctica de clases. Y que no pare esa energía, Francisco, que no pare, necesitamos gente como tú en este mundo. Por Aquí cierto, mira, mira, estaremos. mira, mira, algo especial que hice para ti. Mira, ¿viste? ¡Epa! ¡Qué maravilla! Bueno, Sí, yo, sí, yo, sí. yo solo te Bueno. puedo enseñar aquí los pectorales. Lo tuyo es más imponente, ya sin dibujos ni nada. Bueno, óyeme, vamos a pasar ahora al turno de preguntas, si te parece, el tiempo Venga, vuela, ya hemos pasado como perfecto. nuestra primera ¡Wow! conversación. Sí, ¡Qué sí, rápido! 40 minutos pasaron. Y bueno, ya tenemos así unas cuantas preguntitas por aquí y tenemos, por ejemplo, de parte de María Arroyo y ella dice que ¿cómo haces coreografía? ¿De dónde partes y o cuáles son tus estrategias? Bueno, creo que depende del proyecto, es donde es el inicio de lo que quiero abordar, ¿no? Muchas de las ideas que tengo siempre tienen que ver a partir de la iluminación, que es algo que siempre se deja mucho por aparte en las artes escénicas. Me Hmm. parece que para mí la idea de iluminación es cómo desarrollas y cómo construyes un ambiente, un espacio, y cómo a través de ese ambiente generas una situación. Y la situación después la llevas hacia el cuerpo, que realmente la primera dramaturgia tiene que ver desde un espacio lumínico. Es una de las premisas que a mí me han gustado. Me gustan los lugares oscuros, fríos, eh, con una idea como terriblemente devastadora, pero que con un final esperanzador. Es algo que es cómo resignificar cómo hacer esta belleza de una parte desagradable o de algo que realmente que nos lastima como humanos, poder hacer un abstract, cómo sacar esa médula maravillosa de belleza. Y Hmm. ese punto es algo que he tratado de sacar durante muchos años, ¿no? Poder sacar esa médula, esa médula, esa médula. Y es un ejercicio. Obviamente no todo el tiempo te van a salir las cosas como tal, porque pues cada vez que tocas algo crudo, trabajar con la crudeza constantemente y sacar la felicidad de esa crudeza, pues se vuelve bien complejo, ¿no? Articular esa idea se vuelve bien complejo y llevarla al cuerpo más. Entonces, pues por ahí es un poco los procesos creativos que tengo. Bueno, 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 bien interesante. Bien, tenemos aún más preguntas y supongo que vamos a ir saltando de un lado al otro, de eso se Venga. trata. Y tenemos aquí como otra pregunta de Nuria Martí, que le gustaría saber si Francisco da clases online y si has hecho algún tipo de prueba similar de este tipo y si crees que hay alguna posibilidad de que las clases a través de la pantalla lleguen a ser iguales significantes para la formación profesional en danza que la formación presencial. Claro. Sí, no, bueno, yo he estado durante toda la pandemia, he estado completamente negado a cualquier tipo de participación virtual, no desmeritando ni haciendo minúsculo ningún tipo de proyecto o programa como conversatorios, como pláticas, como prácticas de clases. No es algo que me interesó. Solo he dado un par de clases virtuales. La experiencia para mí de dar clases tiene que ver completamente desde una línea presencial, porque en el momento que practiqué esta idea virtual, fue muy compleja, ¿no? O sea, no quería no dejarla, no puedes decir nunca, porque Mm. tardé mucho tiempo para que sucediera, pero cuando sucedió, me es algo que no me gusta practicar, ¿no? Y lo hago por muchas cosas. O sea, por ejemplo, dar esta plática, tal.
creo que el hecho de tener a 100 personas enfrente también cambia la energía, tienes otra forma, te ves a los ojos, los ves a los ojos, te ven a los ojos, te ven tu cuerpo. Creo que nunca vamos a poder cambiar en cualquiera de las prácticas que exista lo presencial con lo virtual. Yo creo que ahora, por esta catástrofe, es un medio, pero no deberíamos de hacerlo costumbre. Si lo hacemos costumbre, vamos a perder como la finalidad del por qué hacemos las cosas. Es un medio para las clases de las formaciones. Creo que de alguna manera se tienen que rescatar pues las generaciones que les ha tocado vivir ahorita como tal, pero claro, en mi forma de pensar, yo no, pues no confío realmente como en esta práctica en línea, ¿no? Hay otros medios el por qué se hace, que son ayudas, proyectos, tal específico, pero nunca en sentido de interés. Eso creo que no. Bueno, estoy absolutamente, completamente de acuerdo contigo en lo que opinas. Ahí estamos a la par. Tenemos aquí otra pregunta de Otokani Cruz, que dice: ¿cuál es la importancia de las técnicas clásicas y modernas en la danza para la formación? ¿Hacia dónde crees que se dirige actualmente la educación en la danza? Bueno, creo que las técnicas que funcionan en este caso desde el punto académico o escuela siempre tienen como líneas o estilos muy claros de cuáles son las principales estructuras de formación a las que quieren llevar, ¿no? Yo creo que es muy importante siempre definir cuando seleccionas una escuela. Una escuela tiene un perfil, por el perfil de los maestros que hay, que dan, pero no nos debemos de volver sumisos ante conducir lo que a nosotros nos interesa como estudiantes sobre repetir técnicas que no son variables hacia nuestro entender actual. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que otra vez, cualquier técnica que se haga está bien, cualquier método está bien, pero sí creo que en la actualidad hay mucho más amplitud de información y lugares hacia donde uno puede recurrir para potenciar esa información, no solo del cuerpo, sino intelectual, y que me parece que ser mucho más libres en seleccionar diferentes estructuras nos va a ayudar a tener pues un arco iris, una plancha, un abanico mucho más grande de posibilidades de pensamiento y sobre todo de degustación. Cuando uno tiene mucho más información de cualquier arte, de cualquier técnica, pues obviamente vas a poder degustar mucho más cualquier cosa que hagas y que pienses. Entonces tu vocabulario se expande mucho más. Bueno, es un poco la idea. Sí, más o menos es algo que Anton Lachky también nos decía, algo similar a lo que estás diciendo. Así que bien, bien. Estamos como bien alineados en opiniones. Bien. Bueno, aquí me llegó un par de preguntas más por el WhatsApp y me preguntan algo muy interesante y es: ¿por dónde pasa tu futuro más inmediato, Francisco? ¡Ay! Perdón, es que soy así de personalidad, chicos. Bueno, Dale, dale. No, no. Sobre mira, todo que sea bien natural, lo que salga, lo que surja. ya, bueno, mi futuro más inmediato realmente es regresar a Europa y volver a estar activo. Eh, y regresar a Europa porque es mi campo base profesional, donde realmente más me muevo, pero realmente es regresar a esta presencialidad e interacción con el estudiante o en mi práctica con el otro. Creo que eso es algo de lo que más estoy tratando de futurizar. Y la actividad constante, pues, de los proyectos que están ahí, ¿no? Creo que de repente de venir como una locomotora, tac, 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 de repente a mí me pusieron ahí 50,000 paredes enfrente, que fue muy bueno, eso ha sido otra manera de procesar, pero en mi forma de percibir el mundo, pues, mi actividad tiene que ver con el movimiento, y movimiento de cabeza, de cuerpo, de hacer, ¿no? No, yo no puedo estar parado. Si no, dígale a mi mamá. Bueno, sí, quizás a la próxima vez
deberíamos tener a tu mamá a tu lado conversando para que vayamos comparando opiniones sobre lo que vas diciendo, a ver qué es lo que piensa ella sobre ciertas cosas. A ver, tenemos a Adela por aquí también que nos pregunta, ¿en qué momento te das cuenta que puedes empezar a enseñar? ¿Cuándo te das cuenta que el bailarín puede ser docente? ¿Qué aporta el bailarín al docente y viceversa? Ya, esa es súper bonita pregunta. Empecé muy joven en la idea de dar clases por varias circunstancias. Al no entender muchas cosas que en la escuela hacía, o sea, yo tuve dos formaciones paralelas en el momento de estudiante. Mientras estaba en escuela, también tuve una actividad en artística profesional muy fuerte. Entonces, para mí tenía la educación académica y el bailar en diversas compañías. Entonces, no es lo mismo lo que te enseñan en compañías independientes que en la escuela. Y esa necesidad que despiertas de forma inmediata, pues la quieres practicar. Y la practicas primero en tu cuerpo, después la desarrollas con otros para ver si es verídico la línea por la que tú estás pensando hacia dónde puedes ir. Entonces, realmente empiezo a dar clases por descubrir verdades personales. Eso es Mm, una realidad. Y en mm, esas verdades personales te vas dando cuenta que acotas, haces resúmenes de muchas cosas, entonces evolucionas naturalmente y lo practicas y de repente se abrió ese campo hacia el mundo pedagógico mucho más claro y en algún momento te das cuenta que la gente está siguiendo una línea de esa cosa que tú tenías porque empezaste, o sea, cuando la gente también confía en ti, yo siempre, es lo que siempre digo, no es una práctica individual lo que haces, es colectiva. Entonces empiezas a ver mm, los procesos de los demás a través de tu locura o ese chip. Dices, claro, entonces sí es verdad. Y lo empiezas mm. a posicionar, lo haces un registro, haces realmente una investigación que hace verídico tu pensamiento y dices, claro, o sea, también es posible, también esta forma es posible. Y por eso yo creo en estas dos formaciones, yo no minorizo ninguna, yo tengo formación académica y también tengo mucha, la mayoría de mi práctica también pues es autodidacta, ¿no? Independiente, pero y obviamente intervenida a través de otros maestros, por supuesto. Pero creo que esas son las líneas principales. No, no, es genial. Me encanta porque me estoy llevando así como muchas ideas, muchos conceptos con esta charla que tenemos contigo. O sea, ya desde partiendo, si hago así un resumen rapidísimo, desde que dices que eres un informante, desde que eres una persona muy generosa y te conozco de primera línea, mucha generosidad en tu hacer, el reconocer al otro, las alternativas también, las alternativas a la formación académica, la formación autodidacta, el creer en uno mismo. Yo creo que eso es una información muy valiosa, es un detalle como que a veces olvidamos, el escuchar a uno mismo, ¿verdad? Es Claro. como que parece ser como que las escuelas y las formaciones son la verdad o el camino a seguir sin salirse de la raya. Y yo creo que precisamente hay un camino muy interesante en romper esos bordes y sentirte en un momento como medio perdido. Por tanto, yo supongo que más de una vez tú te habrás sentido en ese campo así medio perdido, buscando la luz, ¿no? Completamente, completamente. Eh, es muy difícil confiar de joven porque no sabes si lo que estás haciendo está bien o está mal, o simplemente es algo que está en el aire y lo haces tú o por hippie, ¿no? Te pueden tomar como por perro flauta, creo que dicen ustedes o qué sé yo. Pero creo que, Bueno, sí, a eso ya estamos acostumbrados, a ese catálogo. pero me parece que con todos estos términos y como que esa charla también, que lo más importante o sea, es importante que todos los artistas, o sea, lo que más importa, ah, no, ni siquiera dividiendo la manera de la formación, cuál de todas estas es respetar, sobre todo, respetar y reconocer tanto las nuevas tendencias como las maneras más tradicionales o convencionales. Si realmente tenemos esa amplitud de pensamiento, vamos a tener una amplitud de cuerpo para poder respetar y para poder practicar, independientemente sabiendo cuál sea tu selección. Pero eso me parece que es muy, muy bello y que se debe de practicar más, el respeto, o sea, el respeto de por qué él hace eso aunque no te guste, pues si lo haces, porque, o sea,
esa es una búsqueda. O sea, Mm. los lugares y los movimientos de pensamiento no llegan de un día a otro. Pueden tardar 20 años para que llegue y hasta que pasa algo, en artistas plásticos, en músicos, en pintores, en bailarines. Entonces, siento que lo que primero que debemos dejar es como esta crítica que aún siento que existe en este momento de esta manera gremial, la crítica del por qué él hace el otro, por qué lo tiene, por qué lo hace, o sea, siento que cada uno tiene rutas y caminos diferentes, por diferentes circunstancias de la vida lo han llevado a tenerlo o no, pero sobre todo el respeto hacia lo que el otro hace y hacia lo que uno hace, creo que eso es, para mí siempre va a ser la respuesta de todo, el respeto y más que juzgar, porque tampoco te tiene que gustar, pero sí darle un lugar, porque por algo la gente lo hace. Si él cree en eso, pues por algo lo está haciendo. Si yo creo en esto, por algo lo estoy haciendo. Y eso es, me parece fundamental en cualquier tipo de formación de pensamiento que haya. Wow. Ojalá mucha gente, más de la que podamos imaginar, piense de esta manera. Creo que sería otro mundo muy diferente, Completamente. definitivamente. Escúchame, sí, estamos ya como acercándonos ya casi al final. Y quisiera como saber si hay algo, por ejemplo, que no hayamos tocado, algún punto que no hayamos tocado que a ti te interese comentar. Aparte de que, por ejemplo, en algún momento sí que me hubiera gustado preguntarte más, ya que eres una persona que está muy, muy arrelada, diríamos, arrelada sería en catalán, perdón, ya no me sale la a tu raíz, a tu México lindo, ¿qué es lo que está ocurriendo en Latinoamérica que no sepamos por acá? Porque sé que muchas veces la información no acaba de llegar tan claramente o tan visiblemente como quisiéramos, pero tengo la sensación que en Latinoamérica se está moviendo mucho y supongo que tú sabes mucho de eso. Sí, mira, lo que yo percibo es una vorágine de proyectos que están germinando. Hay una necesidad de potenciar, proyectar y enlazar a nivel red muchos proyectos. Son proyectos que algunos están enfocados desde una situación generacional y otros a través de un sistemas políticos. Mm, es realmente una ola de proyectos que hay una necesidad de gritar de aquí, pero colaboramos, aquí colaboramos. No en el sentido de la colaboritis, por decirlo mal, o por, no, no, realmente es cómo realmente podemos poner bases, cómo yo puedo confiar en tu proyecto, cómo te apoyo, cómo lo solidifico, cómo lo institucionalizamos si es necesario, cómo lo respaldamos a través de, eh, no sé, aquí me parece que Latinoamérica es un territorio maravilloso. Cada país tiene sus situaciones políticas, culturales complejas, pero hay muchos proyectos que no, por más de que traten de hacer algo, solamente se rozan, se rozan. Los vínculos de los países iberoamericanos es muy fuerte. Hay muchos programas de apoyo, de subvenciones, ¿qué tal? Pero se siguen rozando. Entonces, pues ya hay varios, al menos los últimos 10 años y bueno, más con esta pandemia, pues sí, de repente se colocó una vitrina gigante de todas las disciplinas artísticas, de conferencias, ponencias, tertulias, de cómo enlazar, cómo proyectar, cómo hacer más fructífero los proyectos, ¿no? O sea, lo importante que también se han dado cuenta que es que pues, los artistas son los importantes. O sea, muchas veces se daba mucha intención a las instituciones y no por minorizar que las instituciones porque son parte de las ayudas de lo por qué hacemos. Pero cuando quitamos la idea de que la institución es lo principal del por qué hacemos, es como, no, quienes lo hacen son, pues somos nosotros, acá estamos. Entonces, es quitar esas capas y se han ido quitando esas capas y por eso las colaboraciones se han vuelto mucho más cercanas y han dejado en segundo plano estas partes institucionales. Ese es mi pensamiento, mi opinión y lo que yo puedo percibir. Y bueno, evidentemente, pues siempre han existido estos lazos entre Europa, ha sido un poco más difícil Asia, pero sí, dancísticamente y bueno, en muchas artes lo veo, sí hay como, se está empujando para generar mucho más unión. Yo espero que siga esa energía para que se logren, para que se concreten mucho más cosas.
Bueno, yo creo que se están dando pasos muy importantes de cara a ese objetivo, ¿eh? Y Claro, definitivamente ya con esta conversación estamos como entablando ese tipo de unidad, que yo creo que claro. de verdad es algo que debemos aprender incluso del sector del circo contemporáneo, que es algo como que siempre lo tengo así como mirándolo desde el rabillo del ojo, así desde el lado, porque es algo como que me llama la atención. Ahí sí que se nota un colectivo fuerte y a veces como Claro. quisiera como captar esa esencia y que la incluyamos en nuestra cotidianidad en la danza contemporánea. ¿Ves? Ya, Otra vez danza contemporánea, etiqueta, ya, espero sí, que sí, sí, estemos sí. acertando Pero, en pero, ese concepto. pero me parece, es que me parece que eso está mal. Tengo ahí, bueno, varios colegas maravillosos y hay uno en especial que siempre dice, es que sí es importante etiquetarlo. Quizá todavía no tenemos la forma actual de cómo rearticular, reproducir, generar, pues que la encontraremos, ¿no? Estamos Mm. después de todo lo que ha sucedido. Creo que desde antes estamos intentando colocar ahí una palabra que sea mucho más eficaz en lo que hacemos. Pues, evidentemente, pues danza, pues nos movemos, ¿no? Disfrutamos hacer eso, pero claro, todas estas prácticas que ya engloban nuestro quehacer, ya sucederá y esperemos ser testigos también partícipes del cómo realmente podemos evidenciar esta palabra, esta aseveración quizá. Súper, fantástico. Wow, ¿sabes que nos ha pasado casi una hora charlando? ¡Wow! Pues en verdad se me Pasó fue muy así. rápido. Sí, bien rápido, bien dinámico. Dime tú si hay algo que aún quisieras añadir, si hay algún consejo, porque seguro que hay alguien como que dentro del mundo de la formación, no sé, Claro. imagínate que le hablas a tu Francisco más joven, a ese Francisco ¡Ah! que estaba arrancando. ¿Qué le dirías a este Francisco? Y con eso podríamos ya cerrar la charla. ¡Guau! Oh, Dios mío, que me lo has puesto muy difícil. Claro, me imaginé a mi clon ahí de... No, repite exactamente lo que has hecho, o sea, lo que he hecho, pero con mucho más libertad de juego. Si uno no juega, si uno no confía en esa libertad, si uno no experimenta con esa libertad, eh, reproduciremos mucho más bloqueos que libertades, ¿no? De muchos sentidos. Entonces, pues para la gente en formación es obtén y practica y toma lo que está más cerca de ti, independientemente de lo que sea, intentar hacer cualquier práctica de todo. Si realmente es tu vocación el arte, si realmente es tu vocación la danza o cualquier práctica artística, realmente acercarte no solo a esta parte académica, sino también ser tu propio maestro. Es algo que a mí me gusta mucho decir, ¿no? No esperes a tener un maestro, sé tu propio maestro, sé tu propio estudiante, genera tu propio programa, eh, revoluciona, evolucionate, o sea, resignifica el por qué las cosas están hechas de las formas como están construidas y arriesgate a construir lo que no es palpable, lo que no está visible, lo que no existe, y quizá eso sea el objetivo de cada uno de lo que hace. Todos buscan esa semilla, pues en realidad todos tenemos que germinar o construir o inventar una nueva semilla. Bueno, y nunca mejores tiempos que ahora como para reinventarse y dar ese pequeño empuje a lo que creemos quizás que, o pensemos o imaginemos que pueda existir dentro de nosotros. Y es verdad que el Exacto, tiempo es oro y el tiempo, o sea, pasa solo una vez y como tú dices, vuelve a hacer lo mismo, pero no te cortes, a por ello, ¿sí? exacto, Nos quedamos con exactamente. ese mensaje. Libertad sobre todo. Maravilloso. Bueno, Francisco, mil millones de gracias. Ha sido como muy enriquecedor escucharte, hablar contigo y ojalá hubiéramos, bueno, tendremos otras ocasiones. Si no, online será en presencial, ¿verdad? Por supuesto. Y seguiremos pues viviendo la vida. Si no es con la danza, seguiremos como bailando, charlando y tomando, como le decís, chelas, ¿verdad? Las chelas, las chelas. Pero Roberto, en verdad te agradezco la plática, el tiempo. Me emociona, creo que es la primera vez que en todo este proceso pandémico que me emociona poder expresarme y hablar así y me hubiera encantado poder ver los rostros
presencialmente de los participantes y de los que puedan ver este video, y justamente que eso sea lo que no perdamos. En verdad, gracias por tener estas iniciativas, por tener este espacio, por invitarme y justo por ser tan específico en cómo tocarnos, porque al menos conmigo siempre lo logras. Entonces, gracias siempre. Vale, pues bueno, gracias Francisco, gracias a todos los asistentes y cerramos aquí el ciclo de webinars y nada, volveremos con más novedades. Eso vía online seguiremos en contacto. Venga, abrazo a Francisco, a todo el mundo y hasta la próxima. Sigan al Spy Obrador. Chao, chao. Chao.